Corintios 13, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye, que es lámpara a nuestro caminar, Señor, que nos fortalece, que es la obra de tu Santo Espíritu en la vida de nosotros, Señor. Por medio de ella tú obras, porque tú nos hablas a través de ella, tú nos corriges, tú nos consuelas, tú nos exhortas, tú nos sanas a través de tu palabra. Suplicándote ahora, Señor, que me ayudes a poder hablar tu palabra, Señor, de una manera precisa, clara, Señor, y que seas tú usando este vaso, Señor, lleno de imperfecciones, Padre. Ayúdame, Padre. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Estamos en el tema 21. Amén. El tema 21 de la serie Corrigiendo a los Corintios. Y el tema 21 es la preeminencia del amor, parte número 2. Nuestro hermano William el viernes pasado tocó el tema del amor es sufrido. Enfatizó algunas cosas. Bueno, para seguir con algunas de las virtudes que nombra Pablo aquí acerca del amor, entendemos nosotros que no está hablando aquí del amor eros ni del amor filo, sino del amor ágape, el amor de Dios. El amor de Dios. Estuve checando, hermanos, y esta serie la comenzamos en febrero. Ya casi 6 meses llevamos con esta serie de los viernes, corrigiendo a los corintios. Y esperemos que vayamos nosotros aprendiendo, ¿verdad? De repente los temas nos consuelan, nos exhortan, ¿verdad? Pero el propósito es de que vayamos nosotros aprendiendo, amén. A través de esta serie, hermano, de corrigiendo, porque así se llama la serie, Corrigiendo a los Corintios, entendemos, hermano, que algo, si nosotros nos examinamos, necesitamos ser corregidos de algo, porque todavía, hermano, estamos en este cuerpo que no ha sido glorificado. Todavía nuestra glorificación no se da, todavía nuestra perfección no se da, y eso va a ser hasta que venga el Señor, hasta que venga el Señor.
A través de toda esta serie, hermano, hemos visto algunas cosas que Pablo ha expuesto, y el día de hoy, hermano, como que Pablo va llegando ya al punto principal, como que va aterrizando ya, vamos a llamarlo de esa manera, pero Pablo ya va llegando al punto principal del por qué, hermano, hay tantos pleitos en la iglesia, del por qué hay tanto celo en la iglesia, del por qué hay tanta división en la iglesia, y va llegando y va culminando aquí en el capítulo 13 para pasar después a exponer otros temas en el capítulo 14, 15 y así consecutivamente, porque ya casi estamos terminando la carta con unos cuantos temas más. Como dije anteriormente, ya casi llevamos 6 meses en esta carta y vemos cómo el Espíritu, porque es el Espíritu Santo va ordenando a los corintios, entendiendo que hay algo, hermano, que es necesario que nuestras vidas se ordenen. Esta iglesia de Corintio, hermano, era una iglesia, hermano, que le costó muchas lágrimas a Pablo. Muchas lágrimas. En el tema 1, recordemos que cuando Pablo funda la iglesia, él llegó solo y después se encontró con Priscila y Aquila y los conoció y empezaron a trabajar haciendo tiendas. Y él, como siempre, se fue a la sinagoga a predicarles el evangelio. No lo recibieron ahí, no lo quisieron. Se sacudió sus pies y se fue a los gentiles. Y es como él fundó esta iglesia, con mucha oposición, con mucha lágrima. Una iglesia que plantó Pablo en su momento con una buena doctrina, porque la iglesia de Corintios fue plantada por él y tenía buena doctrina. Entendemos que Pablo era un buen plantador de iglesia. Si alguien sabía cómo plantar una iglesia, era el apóstol Pablo. Hemos visto que después de que planta esta iglesia en Corinto, en 1 año 6 meses, dice el libro de los Hechos, que en 1 año 6 meses plantó esta iglesia. La iglesia, hermano, comienza a tomar otro rumbo. Recordemos que en el tema 1 él se fue para Éfeso y la iglesia comienza a tomar otro rumbo. La iglesia comienza a participar de actos inmorales, de costumbres mundanas y de doctrinas extrañas. Toda costumbre mundana que entra a la iglesia viene acompañada con una doctrina rara que parece como de Dios, pero no es de Dios. Entendemos también, hermano, que vivir en Corintio era vivir contra una corriente de costumbres y hábitos muy fuertes. La gente que vivía en Corintio eran muy promiscuos. La ciudad de Corintio, en nombre de la religión, practicaban adulterio, fornicación, honrando a su falsa diosa Afrodita. Corintio, hermano, tenía un templo a Afrodita donde en el nombre de la religión practicaban este tipo de actividades inmorales. En ese templo se cree que había 1000 prostitutas, donde para ellos era normal la fornicación al adulterio, los excesos, era algo normal para ellos. Era, hermano, como ir a correr por las mañanas, así para que se dé una idea. Usted ve a alguien correr en las mañanas y a usted se le hace normal. Usted no le va a decir, ahí estás pecando. ¿Qué te pasa a ti, verdad? Bueno, en el tiempo de Corintios, la fornicación y el adulterio era tan algo normal, y que no lo es anormal, ¿verdad? Pero para ellos era algo normal, como ir a caminar por las mañanas, como ir a hacer ejercicios. Y la gente, hermano, en Corintio tenía un lema que decía, el que venga a Corintio tiene que vivir a lo corintio, así decían ellos. El que venga a Corintio tiene que vivir a lo corintio. Entonces entendemos que había mucha tentación en esa ciudad. Bueno, en esa ciudad, hermano, Dios tenía un plan. Y el plan era levantar una iglesia, una congregación, para que fuera luz de esa ciudad. Cada congregación, hermano, tiene que ser luz. Somos llamados a ser luz. Pues el apóstol Pablo, que planta esa iglesia, hermano, se va a Éfeso, según Hechos capítulo 18, versículo 19, y después de un tiempo, Pablo, hermano, recibe por lo de Cloé noticias en cómo se encuentra la iglesia. Pablo recibe malas noticias de cómo la iglesia había decaído en un mundo de problemas, hermano.
Pablo, al saber que se encuentra la iglesia en un mundo de problemas, comienza a corregir a los corintios a través de la carta. El Espíritu Santo, hermano, a través de Pablo comienza a corregir cada problema que habían caído los corintios. Porque si alguien conoce la vida de la iglesia, es el Señor. Si alguien conoce nuestras vidas, es el Señor. La iglesia de Corintios tenía problema tras problema, tras problema, tras problema. Y seguramente, hermanos, nosotros no hubiéramos tenido mucha paciencia. Pero Dios es muy paciente con nosotros. Como hemos venido diciendo, hermano, a través de todos los problemas que tenía la iglesia de Corintio, al menos yo puedo encontrar dos cosas. Número uno, la paciencia de Dios que tiene con su iglesia, porque si alguien es paciente es Dios. Y número dos, su misericordia. Dios es paciente con nosotros y Dios tiene misericordia de nosotros, y a veces no nos portamos muy bien. Y hablando todos, generalmente, que estamos en este cuerpo de pecado y estamos batallando todavía. La iglesia de Corintio, hermano, había sido invadida por doctrinas extrañas, por los gnósticos, hermano, y los gnósticos enseñaban darle libertad a la carne. Es decir, no pasa nada, lo que se salva es el espíritu, el alma, por lo tanto tú puedes darle libertad a la carne. La iglesia de Corintio había caído en idolatría hacia ciertos predicadores, olvidando, hermano, escuche bien, y eso que se nos quede bien grabado, que la iglesia no se trata de los hombres, la iglesia se trata de Cristo. La centralidad de la iglesia es Cristo, no son los hombres. Y eso es lo que está corrigiendo Pablo. La iglesia de Corintio, hermano, había caído en divisiones, carnalidades, celos, contiendas. Había un caso muy fuerte de inmoralidad. Habían caído en demandas de corte, exhibiendo sus problemas, hermano, delante de los incrédulos. El apóstol Pablo los amonesta, porque parece ser que entre ellos hacían negocios y de repente uno no le pagaba al otro y le decía, ya nos vemos en la corte, y delante del juez incrédulo, ahí estaban los hermanitos peleando. Delante del juez incrédulo. Estaban exhibiendo los problemas, hermanos, de la congregación. Fíjese bien, estaban exhibiendo los problemas de la congregación delante de los incrédulos. Y el apóstol Pablo los amonesta por esa falta. Había caído la iglesia en todo tipo de excesos. Tenían fuertes problemas matrimoniales también, hermano, tanto que algunos miembros de esta iglesia, escuche bien, estaban visitando prostíbulos. Salían del culto y se iban a visitar los prostíbulos. Tenemos que recordar que en Corintios se adoraba, nuevamente digo, a la diosa Afrodita, y en el nombre de la religión practicaban adulterio, fornicación, y para ellos era algo normal. Había algunos hermanos que estaban visitando prostíbulos, y Pablo comienza a corregir todo ese tipo de cosas. La iglesia de Corinto estaba participando en lo sacrificado a los ídolos. Cada festividad, hermano, del mundo tiene algo que no es de Dios. Si usted empieza a investigar, ay pastor, pues usted es muy exagerado. Bueno, investigue pues. La iglesia de Corinto, hermano, estaba tomando la cena del Señor de una manera indigna y irreverente, tanto que, como dicen algunos eruditos, el Señor mismo mata a algunos, disciplina a algunos por esta causa. Algunos habían muerto por tomar la cena del Señor indignamente. La iglesia de Corinto, hermano, ya no estaban reconociendo el apostolado genuino de Pablo, y Pablo se ve en la necesidad de defender su ministerio. Preferían ofrendarle, hermano, a los falsos predicadores que en vez de a él. Y tuvo la necesidad de ponerse a trabajar. Y Pablo no tenía problema por trabajar. No tenía problema por trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las mujeres de Corintio. Estamos hablando de las mujeres de Corintio. Las mujeres de la iglesia de Corintio ya no querían sujetarse a sus maridos como lo ordenaba el Señor, y ya no estaban usando su señal de sujeción, que es el velo. Esta iglesia, hermano, se encontraba fracturada, desunida, tenía otro rumbo. Esta iglesia, hermano,
en esta iglesia, fíjese bien, nadie quería menguar, nadie quería menguar. En esta iglesia nadie quería servir, sino querían ser servidos. Y se les había olvidado, hermano, que el evangelio se trata de servir y no de ser servido. Se les había olvidado completamente que el evangelio se trata de servir. Las mujeres de esta iglesia de Corinto, específico, no se estaban sujetando a sus esposos, y estos varones ya no tampoco se estaban sujetando a Cristo, y esto causaba problemas matrimoniales. Porque si entendiéramos el orden, hermano, que Dios estableció como un predicador de sana doctrina, si estableciéramos ese orden, entonces se acabarían, como dice ese predicador de sana doctrina, se acabarían las consejerías matrimoniales. Si entendiéramos que el cristianismo comienza en casa, y el cristianismo es, yo busco el bien por mi esposa, y la esposa busca el bien por el esposo, ese matrimonio sería ejemplo para otros matrimonios. Hermano, yo nunca he escuchado en una consejería que diga el esposo, yo nunca he escuchado en una consejería que diga el esposo, pastor, yo estoy bien cansado con esta mujer mía, estoy bien cansado porque ella siempre busca mi bienestar, siempre me quiere servir y siempre se sujeta a mí. Yo nunca he escuchado eso, que me digan, pastor, estoy cansado porque esta mi esposa, mire cómo se me sujeta. Ya estoy cansado de eso. Yo nunca he escuchado eso. Pero tampoco yo nunca he escuchado que una esposa diga, pastor, estoy bien cansada de mi esposo. ¿Y por qué está cansada? Estoy cansada de que me trate como vaso frágil. Estoy cansada de mi esposo porque me trata muy bien y nunca me alza la voz, más que el predicador que predica los viernes. Gloria a ti, Señor. Yo nunca he escuchado eso, hermano. Que llegue una hermana y diga, pastor, mire, tiene que hablar con mi esposo. Porque es que me trata tan bien que ya me cansé. Es que me compra todo lo que le pido y que ya me cansé. Es que me trata, es muy amable, nunca me alza la voz. Yo ya me cansé de eso. Y tampoco el esposo, hermano, nunca he escuchado que diga, estoy cansado de que ella se sujete a mí. Habían olvidado el orden del culto. Habían olvidado, hermano, el orden del culto. Habían olvidado qué es la sujeción. La iglesia de Corintio tenía problemas tras problemas. Y el apóstol Pablo ya expuso infinidad de problemas que estaba viviendo, hermano, esta iglesia. Esta iglesia, amado hermano, al ver todos los problemas, mire, escuche bien, estaba enfocada, fíjese bien, en el yo. Así estaba esta iglesia de Corinto, estaba enfocada en el yo. Era una iglesia enfocada en yo quiero que me sirvan, yo. Era una iglesia enfocada en yo quiero que me vean a mí como Dios me usa, véanme y échenme aplausos, véanme cómo Dios me usa. Así estaba esta iglesia enfocada en el yo. Si esta iglesia estuviera en estos tiempos, se llamaría bienvenidos a la iglesia yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Porque el evangelio no se trata de ser servido, sino de servir. Y es lo que habían olvidado. Esta iglesia estaba enfocada nada más en el yo. Esta iglesia había olvidado el orden del culto, habían olvidado que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo nos enseñó, hermano, que es la sujeción, que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer, hablando que uno, hermano, esté sometido a otro.
Esta iglesia estaba fracturada, desunida en su totalidad. Tanto que Pablo le deja saber de una forma figurada, usando el cuerpo humano, la importancia de la unidad. El apóstol Pablo usa 31 versículos en el capítulo 12 para dejarle saber la importancia de la unidad, usando como figura el cuerpo humano, y les habla de las diferentes funciones, capacidades de un cuerpo, estableciendo, hermano, que así tiene que caminar la iglesia, así como tu cuerpo está bien coyuntado, que tu mano tiene una función, que tu pie tiene otra función, y nadie se pelea, no se pelea tu mano con tu pie. Cuando te escoce la espalda, le pides ayuda a tu mano y tu mano no dice, dile al pie. Dile al pie, yo no lo voy a hacer. ¿Y por qué yo? Apóstol Pablo, hermanos, usted está viendo en todas estas exposiciones, está viendo problema tras problema, y dice que hay mucha desunión en la iglesia, y expone de una forma figurada, usando el cuerpo humano, la importancia de la unidad. Usa nuevamente, 31 versículos en el capítulo 12 para dejarles saber la importancia de la unidad, usando la figura del cuerpo humano, y les habla de las diferentes funciones de un cuerpo, estableciendo que así debe de caminar la iglesia. Les deja saber que cada miembro tiene diferentes capacidades, dones, carismas, por lo tanto, se deben de usar, hermano, para dos cosas los dones que Dios nos ha dado. Número uno, para mantener la unidad. Y número dos, para edificar. El apóstol Pablo, hermano, ya va terminando su exposición sobre la importancia de la unidad. Ya expuso infinidad de problemas y todavía los que faltan. En el capítulo 12 le deja saber la forma correcta, cómo usar los dones espirituales. Gloria a Dios por los dones espirituales. Pero Pablo dice, esta es la forma correcta, cómo lo deben de usar. Los dones espirituales son para bendecir a los demás. Los dones espirituales no son para que haya envidias, por eso nombra la envidia en el capítulo 13 de Corintios. Los dones espirituales no son para que se jacten, por eso había jactancia entre ellos, se jactaban. Los dones espirituales no son para que busquen lo suyo, y nada más para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y nada para allá. El hermano asadón, ¿verdad? Los dones espirituales, hermanos, son, fíjese bien, hermano, para que yo pueda servir a mi hermano. Para que yo pueda servir a mi hermano y mi hermano sea edificado. Para eso son las capacidades que Dios nos da, para que la iglesia se edifique. En este capítulo 13, el apóstol Pablo va, vamos a llamarle de esta manera, como aterrizando al problema central del por qué estaban así. Que según todo este contexto, hermano, que le acabo de dar, uno de los motivos del por qué la iglesia no hay unidad, del por qué en esta iglesia ya no se soportan, del por qué en esta iglesia, hermano, unos se creían más que otros, del por qué en esta iglesia se dividían, del por qué en esta iglesia había pleitos, celos y contiendas, del por qué en esta iglesia andaban en la carne, y uno de los motivos era porque no tenían amor. No tenían amor. Fluían en los dones, fluían en las sanidades, hablaban lenguas, fluían en la ciencia, pero no tenían amor. El apóstol Pablo en esta grandiosa exposición, hermano, muestra el punto principal del por qué esta iglesia está en estas condiciones. Es decir, esta iglesia había olvidado, hermano, que la vida cristiana, hermano, fíjese bien, que la vida cristiana se trata es en cómo yo trato a los demás. De eso se trata también la vida cristiana, en cómo yo trato a los demás. Cómo yo actúo con los demás, de eso se trata la vida cristiana también. Esta iglesia había olvidado
que el amor, hermano, es la base principal para poder ejercer los dones o un ministerio. El apóstol Pablo expone que si no hay, como dicen algunos predicadores de sana doctrina, si no hay el ejercicio del amor, la práctica del amor, al hacer algo, haga lo que haga, soy un simple címbalo que retiñe. Si no está esa base en mi vida, el ejercicio del amor, la práctica del amor, lo que haga, no importa lo que haga, simplemente soy un címbalo que retiñe. Así nada más. Y mire cómo comienza. Nuestro hermano William lo explicó detalladamente y yo solo seguiré exponiendo desde el contexto lo que explicó nuestro hermano. Arriba como título, en algunas Biblias dice la preeminencia del amor, ¿verdad? Y en otras dice el amor en el ejercicio de los dones del ministerio. En otras Biblias dice así. Como quien dice, las divisiones que tienen es por falta de amor. Los litigios que tienen entre ustedes, las demandas que tienen entre ustedes es por falta de amor. El estar ventilando, hermanos, sus problemas delante de los incrédulos. ¿Será que, hermano, ventilamos los problemas nosotros delante de los incrédulos? Sí los ventilamos a veces a través de las redes sociales. A veces ventilamos los problemas de la congregación o de nosotros delante de los incrédulos. Y están los hermanos peleándose uno con otro, aventándose bombas unos con otros. Voy a tomar poquita agua. Estaban ventilando sus problemas delante de los incrédulos y los incrédulos estaban viendo cómo estos hermanos estaban peleando, y eso es por falta de amor. Las jactancias por falta de amor, los excesos por falta de amor, las envidias por falta de amor. Y Pablo comienza a exponerle esta grandiosa exposición, y como que Pablo va llegando ya al punto principal, como que ya empieza a tocar la llaga. Y no me toques ahí porque ahí me duele. Bueno, ahí va Pablo ya tocando la llaga. Porque quiere que la iglesia, hermano, sea sana. Tenemos que entender, hermano, que la salud espiritual de la iglesia no son los dones espirituales. No son los dones espirituales. Gloria a Dios por los dones, hermano. Pero la salud espiritual de la iglesia no son por los dones. La salud espiritual de la iglesia es cuando en la iglesia se manifiesta este fruto del amor. Y mire cómo comienza. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El hermano William ya explicó todo esto en la clase pasada. Versículo 2, y si tuviese profecía, y mira lo que dice, y entendiese todos los misterios, como quien dice, pero ese hermano qué tremendo, ese hermano cómo Dios lo usa, ese hermano entiende todos los misterios, te explica el Apocalipsis muy bien, te dice quién es el anticristo, el falso profeta, y te deja con la boca abierta, pero cuando hablas con él es arrogante, es altivo, es orgulloso. Pablo dice, nada soy. Nada soy, si entendiese todos los misterios y no tengo amor, nada soy. Versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, Pablo está usando una hipérbole. Una hipérbole es una exageración, como decir, o como por ejemplo cuando nosotros decimos, te dije 1000 veces que lavara los platos, es una exageración, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser verdad. Es una hipérbole. Como cuando uno dice, tengo tanta hambre, que yo en este momento, hermano, me comería una vaca entera yo solo en este momento. O como cuando decimos, el trágico es eterno.
Pablo está usando una hipérbole, una exageración, y está diciendo que si haces todo lo que se nombró y no tienes amor y no tengo amor, de nada me sirve. El apóstol va avanzando al problema principal del por qué en esta iglesia tenía tantos problemas. Del verso 4 hasta el verso 8 el apóstol le deja saber del por qué las divisiones, del por qué las jactancias, y todo eso es por falta de amor. Expone él la preeminencia del amor y llega al punto principal, hermano, de esta carta. Y esto que va a nombrar el apóstol, mire hermano, todo esto que va a nombrar el apóstol, la iglesia de Corintio no lo tenían en sus vidas. Había ausencia de esto que va a nombrar. El amor en la iglesia de Corintio se echaba de menos, los dones espirituales estaban presentes, en su momento recibieron doctrina correcta, pero el amor estaba ausente en la vida de ellos. Estaba ausente en la vida de ellos. El apóstol Pablo, a través de esta exposición, muestra que la salud, como dije anteriormente, de la iglesia no son cuántos dones fluyen, sino en cómo estamos ejercitando nosotros el amor. El amor de Dios hace posible, hermano, amar. El amor de Dios hace posible soportar. El amor de Dios hace posible caminar la milla. Y Pablo le dice, ustedes operan en los dones y gloria a Dios, pero tienen ausencia de amor, ministran sin amor, predican sin amor, tratan a los demás sin amor. El amor ágape. El amor ágape, amados hermanos, del que habla Pablo, es imposible, hermano, manifestarlo nosotros con nuestras propias fuerzas. Imposible. Porque este amor, hermano, es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando hay comunión con el Espíritu Santo va a producir ese amor en cada uno de nosotros. Y cuando uno falla al momento, el Espíritu Santo te dice, fallaste. Está uno redarguido. Es decir, sin el ejercicio de estas virtudes, sin la práctica del amor, sin la manifestación del amor, es imposible crecer, hermano. Habrá conocimiento, pero es imposible crecer, es imposible ser espiritual. Ellos eran carnales y fluían en los dones. Verso 4. Lo tiene. El apóstol Pablo, del verso 4 en adelante, va mostrando como una señal que se nos debe de ver a nosotros como hijos de Dios. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Al exponer Pablo todos los problemas que había en la iglesia, le dice, aquí está el problema de ustedes. Aquí está el por qué ustedes no se soportan. Aquí está el por qué ustedes están demandando. Aquí está el por qué ustedes están prefiriendo a un predicador y a otro. Y Dios no nos da permiso, hermano, de caer en idolatrías. Y lo primero que expone es el amor y sufrido. Ya lo explicó nuestro hermano William en la clase pasada. Sufrido tiene que ver con paciencia, con soportar males, con soportar injusticias. Sufrido del griego macrosumeo. Macro significa gigantesco, algo grande. Y tumeo significa paciencia. Es decir, cuando habla de que el amor es sufrido, habla de una paciencia grande, 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 así como la tenemos nosotros. Pero ese hermano es tan paciente que nunca se le acaba la paciencia. Le hacen mal y es grande en paciencia ese hermano.
Mire, hermano, esta paciencia de la que está hablando aquí el apóstol Pablo, escuche bien, es la que Dios tiene con nosotros. Es la que Dios nos imparte a nosotros todos los días. Se entiende que entre los corintios, entre ellos ya no se tenían paciencia, porque tenían celos, contiendas. Y Pablo le dice, el amor es sufrido. La obra del Espíritu Santo produce que tú tengas una paciencia grande, que cuando alguien venga y te haga mal, tú tienes paciencia. Y eso es lo que nos cuesta a veces, hermano. Nos incluimos todos aquí. Pero ese es el amor que el Señor quiere. En cómo tú vas a responder, amado hermano. Porque la vida cristiana de eso se trata, en cómo vas a tratar a tu hermano. ¿Cómo lo vas a tratar? Y tenemos que estar apercibidos y preparados para que seamos aprobados por el Señor. Porque esta paciencia, hermano, es la que Dios tiene con nosotros. Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Dios es paciente con nosotros. Usted comete un error, comete 2 errores, 3 errores, 4 errores, y Dios, hermano, le sigue perdonando, le sigue levantando, lo sigue acariciando cuando viene al culto, y usted sale, hermano, como pluma. ¿No le ha pasado eso a usted? Que usted comete errores, hermano, y se siente cohibido, se siente mal, y aquí recibe las caricias del cielo. Amén. Recibe la administración de los ángeles, amén, del Espíritu Santo, de la palabra penetra en su vida. Y usted sale, amén, como David avidanzaba. Esta es la paciencia que Dios tiene hacia nosotros. Hacia nosotros. Sigue diciendo, el amor es benigno. Entendemos que no tenían benignidad los corintios. ¿Cómo van a tener benignidad, hermano, si se estaban peleando en las cortes? ¿Cómo tenían benignidad, amado hermano, en el matrimonio si se estaban peleando? Es decir, cuando habla de benigno, Pablo le dice, en ustedes no fluye el amor benigno. Y la palabra benigno significa de amable, de comprensivo. Se entiende, hermano, según todos los problemas que tenían entre estos hermanos, que ya no eran amables unos con otros, porque mire, hermano, de repente, hermano, como que damos una contestación seca, así, ¿verdad? De repente alguien nos habla, amado hermano, y la contestación de uno, hermano, es seca, cortante, no hay amabilidad. Y Pablo dice, el amor es benigno, es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Dice uno, ¿qué le pasa a este hermano, pues? Si yo le hablé bien y me contestó mal. Pablo dice, el problema de ustedes es que ustedes no son amables. Y el problema principal es que entre ustedes ya no fluye el amor. Y ustedes se pelean porque no tienen benignidad entre ustedes. Se creen que muy espirituales. Que hablan griego, hebreo, arameo, muy espirituales, pero no eres amable. Y eso causaba, hermano, fricción. Imagínense, ¿a poco no a veces cuando alguien le da una contestación mal a otro, no causa? Me contestó mal. ¿Y viste cómo me contestó? Y uno, hermano, como si fuera una blanca paloma. Porque a uno se le olvida que también uno actúa así. Pero resulta que a veces como cristianos, en vez de que crezcamos, hermano, a veces nos hacemos pero muy sentidos. ¿Miraste cómo me miró? ¡Qué persecución! ¡Qué persecución! Imagínense cuando venga la persecución, hermano.
Gloria a Dios, porque usted ya no va a estar aquí. Usted va a estar gozando en las bodas del Cordero, alabando al Señor, hermano. El amor es benigno. Pablo dice, el problema de ustedes es la ausencia de la benignidad. Por eso se pelean, por eso tienen celos, por la ausencia de la benignidad. No son amables entre ustedes. Y a veces decimos, es que así me hizo Dios. No es cierto, hermano. No es cierto. El fruto del Espíritu es amor, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sigue diciendo, el amor no tiene envidia. Esto habla de celos. Celos ministeriales. Había celos entre ellos había celos. Entre ellos mismos había celos. Seguramente, hermanos, los de Cloé le dijeron a Pablo, miren su carnalidad, ellos, los corintios, actúan en celos. Yo no sé si ellos decían, pero porque ese hermano Dios lo usa en sanidad y a mí no. Porque si usted nota, cuando Pablo les habla de la unidad, le dice, el Espíritu es el que reparte como Él quiere. Yo decidí darle a Él el don de sanidad. Yo decidí darle a esta persona el don de la enseñanza. Yo decidí darle a esta persona el don de lenguas. A este el don de la profecía. Yo decidí, está diciendo el Señor. Pero entre ellos había envidia, celos. ¿Pero por qué este habla en lenguas y yo no? ¿Por qué este enseña y yo no? Porque Dios decidió, hermano. Dios es el que pone. Sigue diciendo, el amor no es jactancioso. Es el que sigue, ¿verdad? No tiene envidia. No es jactancioso. Esta palabra jactancioso, hermano, significa fanfarrón. Fanfarrón. Hermano, el problema de jactancia es un problema muy peligroso para alguien. Estos hermanos se jactaban, se engreían, fanfarroneaban con su palabrería. Es decir, había hermanos de esta congregación, hermano, fíjese bien, como eran bien fanfarrones. Estos hermanos en esta congregación querían la atención para ellos. Querían ser el salero de la mesa. Estos hermanos querían ser el salero de la mesa. Querían ser admirados por los demás. Se jactaban. Tenían mucha jactancia. Querían que la gente los admirara a ellos. Sigue diciendo, el amor no hace nada indebido. ¿Qué significa esto, hermano? Esto habla de testimonio tanto dentro de la congregación como fuera de la congregación. Esto habla de que el cristiano que ama no incita a otro hermano a hacer algo malo. El cristiano que ama no incita a otro hermano a hacer algo que no glorifique a Dios. Si alguien cerca de ti, hermano, te está incitando a hacer algo que no glorifica a Dios, ten mucho cuidado. Porque el amor no hace nada indebido. Ellos ya no estaban glorificando a Dios en su forma de servir. Ya no estaban glorificando al Señor en su forma de servir. Amén, hermanos. Estoy diciendo, no hace nada indebido, no se envanece, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece.
Recordemos, hermanos, que a los corintios les gustaba la oratoria, como aquellos griegos famosos. La oratoria les gustaba. Y esta palabra envanecer significa, hermano, hinchar o inflar. Ellos se creían como unos pavos reales. Es decir, algunos corintios se creían superior a los demás y los veían para abajo. Como quien dice, ¿tú qué me vas a enseñar a mí si yo soy el pastor? ¿Tú qué me vas a enseñar a mí? ¿Tú qué me vas a enseñar a mí si yo tengo muchos años en el Evangelio? Que la palabra envanecer, eso significa, hermano, inflar, hinchar. Y algunos corintios, hermanos, se creían superior a los demás. Dentro de esa congregación, entre ellos, se creían superior a los demás. Es uno de los problemas que ellos tenían. Envanecidos estaban. Versículo 5, no hace nada indebido. Habla de no indecoroso o que es puro. No busca lo suyo, ¿verdad? El versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Es decir, esos corintios, algunos de ellos buscaban su propio interés, su propia utilidad. Buscaban la manera, hermano, de sacar ventaja con el hermano. Eso no pasa en la iglesia, ¿verdad? Que de repente hay alguien, hermano, que busca la oportunidad de sacar ventaja de otro hermano. No busca lo suyo. Cuando se les olvidó a ellos que el evangelio se trata de compartir, de dar, porque es mejor dar que recibir. Sigue diciendo, como que va subiendo, el crecimiento del cristiano que habite el amor, estas cualidades. Pero mire lo que sigue diciendo, no sé qué. Ay, hermano, cero en conducta, ¿verdad? Entendamos los contextos, hermano, que entre ellos se irritaban con facilidad. Y dice Pablo, es que ustedes se irriten con facilidad. ¿Cuándo se irriten con facilidad? No me digan. Entendemos, hermano, que se irritaban con facilidad. Y dice Pablo, el amor no se irrita. Es decir, cuando la obra del Espíritu Santo fluye en un cristiano y está trayendo el amor, Pablo dice, no se irrita esta persona. Porque esto es ya como la cima, hermano. ¿Y quién no se irrita con facilidad? No sinceros, dijeron, hermano. Pablo dice, ustedes se irritan con facilidad. ¿Y sabe cuál es el problema de ustedes? Le dice Pablo a los corintios. ¿Saben por qué ustedes se irritan? Porque no fluye el amor en sus vidas. Y esta palabra, hermano, irritar, en el griego significa encenderse como un fósforo rápidamente. Rápidamente se enciende el hermano, se enciende la hermana, se enoja el hermano, se enoja la hermana. Rápidamente. Pero yo sé que aquí nadie se irrita fácilmente. Pablo dice, el problema de ustedes en por qué se irritan fácilmente es porque no fluye el amor en su máxima expresión en sus vidas. Es porque no están ejercitando el amor. Sigue diciendo, no guarda rencor, que traducido, hermano, al griego, es no guarda archivos, como un contador que los guarda en un escritorio y cuando haya necesidad de sacarlos, los saca.
Dice Pablo, el amor no guarda rencor. Verso 6, no se goza en la injusticia. Decir, habla de que no solapamos la injusticia. No solapamos la injusticia. Mas se goza en la verdad. Se deleita en la verdad. Dice, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, todo esto que les acabo de mencionar, no lo tienen en su vida, y es por eso que hay tantos problemas en la congregación. Versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, Pablo está diciendo, manténganse en ese fluir del amor para que cuando venga lo perfecto, los dones se acabarán, las lenguas se acabarán, la ciencia se acabará. Ustedes se jactan tanto por todos esos dones. Ustedes ven al otro hermano bajo de ti. Lo ves inferior que porque tú enseñas. Lo ves inferior que porque tú fluyes en ese don. Eso se te va a acabar, le dice Pablo. Eso se va a terminar. Por eso dice el verso 10, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, de una manera Pablo le está diciendo, ustedes actúan como inmaduros. El tener envidias, contiendas, el creerse más que otro hermano, es estar actuando de una forma infantil. Verso 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Habla, hermano, de un espejo oscuro, ¿no? Como que no se ve todavía. Porque, hermano, tenemos que entender que tenemos que reflejar a Cristo nosotros, ¿cierto o no? Pero hay veces que Cristo no se ve en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. En la forma como actuamos. Y ese es cristiano. Y mire cómo contestó. Y mira esto. Y mira al otro. Y eso es lo que está explicando el apóstol Pablo. Verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El apóstol Pablo, hermano, de una manera les dice, este es el problema, el por qué tú no creces espiritualmente. Yo sé que te crees muy espiritual, con tus dones, pero eres carnal, le dice a los Corintios. Este es el problema principal, el por qué tú no avanzas, el por qué tú no creces, el por qué Cristo no se ve en tu vida. Porque se te ha olvidado que la iglesia se trata de servir, no de ser servidos. La iglesia se trata en cómo tú, hermano, vas a tratar a los demás. La iglesia se trata no nada más esa mano de para acá y para acá y para acá. La iglesia se trata, amado hermano, no es de tener envidia que porque el hermano Dios lo usa y a mí no, y porque yo no hago esto. De eso no se trata la iglesia. Se trata de que aquel hermano, Dios lo está usando, gloria a Dios. Y todo esto, dice Pablo, por la ausencia de el mayor fruto que no había en ellos, si es el amor.